Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa más de Jóvenes por los DCDR. Hoy tenemos como tema la pornografía, lo cual se vuelve relevante cuando hablamos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Además, tomando en cuenta también la curiosidad, sobre todo del adolescente, la adolescente, para saber más sobre qué es el sexo y la sexualidad, lo cual este material claramente no es un ejemplo de ello. Pero bueno, sigamos y continuemos con los bloques que siempre están en el programa, sobre todo para educarnos. Y el que viene es ¿Sabías qué? El informe realizado por Save the Children 2020 indica que el 62,5% de adolescentes encuestados entre 13 a 17 años han visto pornografía una vez en su vida, ya sea por internet o por otras vías. Asimismo, el 53,8% de las personas adolescentes encuestadas indicaron que vieron por primera vez pornografía antes de los 13 años y el 8,7% antes de los 10 años. Del mismo informe revela que más del 50% de todos los adolescentes del estudio creen que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales y les gustaría poner en práctica lo que han visto. La gran mayoría de adolescentes coincide en que la pornografía a veces es violenta. Los hábitos familiares son determinantes para que los adolescentes vean a menor o mayor medida la pornografía. Por ejemplo, un adolescente que cena en familia accede menos a este contenido, a diferencia de los que no lo hacen. Es necesario implementar la educación sexual integral en cualquier lado, ya sea en nuestros colegios, en nuestros propios hogares y hasta en nuestra comunidad. Así como también es importante hablar de estos temas de sexualidad con nuestros padres, hermanos y amigos. También no debemos olvidar que los y las adolescentes deben seguir un buen ejemplo. Por tanto, nosotros debemos ser uno para ellos o ellas. En el bloque anterior ya nos dan luces de lo que es la pornografía. Bueno, a pesar de que sabemos más o menos o tenemos una concepción del mismo, así este material no se haya visto. Sin embargo, es muy importante recalcar que este material no es educativo. Para saber de sexo y sexualidad hay que recurrir a otro tipo de material y otras personas adecuadas y totalmente capacitadas para poder enseñarnos sobre ello. Y es importante también que los padres, también los docentes, se puedan involucrar en esa educación sexual y reproductiva, dado que la pornografía contiene patrones y actos, acciones que no corresponden al sexo real, a decir verdad, sino de que repiten actos de violencia tanto física, sexual e incluso psicológica. Entonces, es por ello que ese material no es educativo. Sin embargo, vuelvo a reiterar, los padres y docentes cumplen un rol muy importante. No hay que, tratar de evitar el tema, porque justamente por evitarlo es que los y las adolescentes, la juventud recurre a internet y lastimosamente les aparece este tipo de páginas donde finalmente creen de que eso es el sexo real.
Entonces, como padres de familia, como docentes, hay una responsabilidad de por medio y que pueden romperse también con los tabúes que tal vez puedan tener en la mente. Entonces, ¿qué es mejor que los mismos padres puedan hablar de esos temas con sus hijos, sus hijas, los docentes, las docentes puedan hablar el tema con el alumnado? Igual, siguiendo con el bloque Jóvenes en Acción, así que vamos a darle el pase a Milagros. Hola, el día de hoy hablaremos y tocaremos un tema muy importante e interesante, el cual es la pornografía. Antes de poder ahondar más en este tema, queremos compartirte un hecho que sucedió en nuestro país referente a ello, pues en el Perú se llegó a atrapar a miembros de una red internacional de pornografía infantil. La madrugada del 22 de julio del 2022, según el diario digital La República, mencionaba que en un operativo la Policía Nacional del Perú capturó a 53 personas presuntas a pertenecer a esta red criminal de pornografía infantil, en el cual este grupo internacional llegó a compartir aproximadamente 10.000 imágenes, en el cual contenía abusos y evidentemente pornografía infantil a menores de edad. Esta red internacional de pornografía infantil tenía como uno de los medios de operaciones los grupos de WhatsApp. Se presume que este primer paso fue creado por un ecuatoriano que creó un grupo de WhatsApp donde difundían imágenes y videos de evidentemente abusos sexuales a menores de edad de entre 10 y 16 años. Asimismo, dentro de los 40 detenidos que hubieron, se incautaron aproximadamente 10 laptops, 20 memorias USB, 7 discos, entre otros hechos y objetos tecnológicos que eran utilizados para estos actos delictivos. Todo este operativo fue de hecho realizado en un mega operativo en el cual tuvo presencia 16 regiones. Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, nos mencionan que serían 77 peruanos involucrados en esta red de pornografía infantil. Asimismo, se realizó un constante seguimiento y un trabajo de investigación y de estrategia de manera de compañía con la Fiscalía de Criminalidad Organizada y la Oficina de Seguridad de los Estados Unidos, siendo este un mega operativo de manera conjunta para poder atrapar a esta red criminal internacional, lo cual no debemos olvidar, que tenían como medio de operación, como te mencionábamos, a través de los grupos de WhatsApp, que estos 40 detenidos presuntamente lo que hacían era lo siguiente: tenían el material y lo vendían a través de los grupos de WhatsApp, obteniendo dinero y lucrando con este material, que nuevamente, y recalcamos la importancia, digamos, de estos actos tan aberrantes, en el cual contenía contenido de abusos sexuales a menores de edad de entre 10 a 16 años. Se han solicitado 10 días de detención preliminar. Recordemos que el delito de pornografía infantil transmitida mediante medios tecnológicos y demás contempla de una pena de aproximadamente 15 años de cárcel. Si bien es cierto, sabemos que el mundo de la pornografía es muy extenso. Asimismo, hablar de pornografía infantil, por más loco que parezca, es hablar de algo muy común en las páginas web, donde es un material que hoy por hoy es viralizado, compartido y demás. De hecho, como te decíamos, es un delito contener este tipo de materiales y consumirlos, puesto que hablamos de menores de edad que sufren abusos y que son grabados y son objetos de viralización y demás. Por eso, una de las fundaciones que se llama Interwatch Foundation nos mencionan de que aproximadamente en el año pasado se borraron 78.589 páginas en la web que contenían este contenido de pornografía infantil, donde tenía material sexual, de abuso sexual explícito a menores de edad, lo cual constituye un delito y una aberración en cualquiera de sus formas. Los gobiernos tienen la obligación y el deber de poder ayudar, contribuir, mejorar e implementar políticas públicas para poder prevenir que este tipo de cosas no sucedan, porque cuando hablamos de pornografía infantil, indudablemente hablamos de abuso sexual a menores de edad.
que efectivamente, además de ser objeto de este delito tan cruel, son víctimas de un daño irreparable de manera moral, psicológica, por lo cual también los gobiernos deben asegurar ese tratamiento posterior a estos actos a estos menores de edad. Asimismo, deben implementar políticas públicas para no permitir ese tipo de viralizaciones y sobre todo se debe trabajar con estos menores de edad para poder entender y crear una cultura de saber decir no, del respeto, del continuo respeto a su cuerpo y a sus decisiones y sobre todo de poder comunicar estas cosas a una persona segura, siendo sus padres o aquellos en cuales confía. Si bien es cierto, las tecnologías avanzarán día tras día cada vez más. Este tipo de noticias nos deja un mal sabor de boca, nos deja sentimientos encontrados como mencionábamos anteriormente. Pero sobre todo nos debe dejar una reflexión, al margen y dejando al lado el tema de la pornografía infantil que constituye un delito y vulneración de derechos, hablemos netamente de la pornografía como te dije al inicio. Es importante entender que la pornografía no puede sustituir una educación sexual y ese es el gran problema. Si bien es cierto, como te mencionábamos, la tecnología avanza día con día. Hoy por hoy, el que menos tiene un smartphone, un teléfono inteligente, un medio de comunicación y tiene acceso a la web. Por lo cual, poco a poco se está asumiendo y aduciendo que siguen siendo tabúes los temas de sexualidad y de educación sexual para las familias, para los niños y para los jóvenes, y se entiende que a través de estos materiales pornográficos es una manera de enseñarles, es una manera de aprender de educación sexual, lo cual es algo completamente equivocado. Y recordemos, la pornografía no sustituye una educación sexual. Bueno, por otro lado, sabemos que la pornografía se ha hecho de alguna otra manera espacio en la web para poder llegar a un público, además de que tiene ese interés de ver, a un público sensible, a un público curioso de aprender sobre ello. Entonces, de igual manera, los padres de familia, estar atentos cuando su hijo, su hija, adolescente, joven, entre a la computadora y le salga anuncios, porque sí, efectivamente, dentro de ciertas páginas, no necesariamente pornográficas, pero sí tiene contenido publicitario de las mismas, e incluso cuando tú abres alguna página, ya sea la información que tú desees buscar, te salen páginas emergentes justamente con ese contenido. Entonces hay que tener bastante cuidado de cómo navegan sus hijos, sus hijas en internet. Recuerden conversar con ellos, hablar sobre el tema de la salud sexual y reproductiva. Realmente es necesario crear un vínculo de confianza para que la o el adolescente pueda conversar con ustedes. De igual manera, con los docentes, las docentes, es necesario que el alumno o la alumna pueda sentir también la misma confianza para poder narrarles, ¿no?, alguna duda o que les pregunten alguna inquietud que tengan en torno al tema. Y también hay que tener la suficiente capacidad para poder informarles sobre el mismo, tener material didáctico, tal vez en tutoría, por ejemplo, es un buen espacio para que los y las adolescentes puedan aprender sobre ello. Ya hemos visto en bloques anteriores a escuchar a Andrea, a Milagros, a Luana, ¿no?, sobre esto que piden adolescentes de sus propios pensamientos e ideas. Ponen sobre la mesa de que es necesario tener esos momentos de capacitación, de enseñanza sobre el mismo. No solamente en este caso la pornografía, sino también temas vinculados al mismo, por ejemplo, métodos anticonceptivos, ¿no?, que es el PAD, que es importante y de conocimiento público. Conocer, aprender sobre ello, entre otros temas más, ¿no?, como niñas no madres, el embarazo adolescente,
todo finalmente se vincula a los temas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces es muy importante conocer, enseñar, que se cree un círculo de confianza, un grupo de confianza donde los y las adolescentes, la juventud pueda expresar sus dudas y preguntas y que estas mismas se puedan satisfacer de la manera más real posible. Continuando con ello, y justamente también le acabo de mencionar, viene el siguiente bloque gracias a la alianza que tenemos con Nick Mash. Sin embargo, hoy día tenemos a una invitada que justamente también en conversación con Milagros, que es la que vamos a tener hoy día y la que va a presidir el bloque, van a conversar más sobre el tema, y es que es complementario con nuestra invitada y con Milagros. Así que vamos al bloque Voces en Acción. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en el programa Jóvenes por los DCDR. Hoy día estoy acompañada con una amiga. ¿Su nombre es? Hola, yo soy Elisa Nevado, soy la directora de Nick Mash y el día de hoy junto a Milagros vamos a estar conversando. Cuéntanos de qué tema conversaremos hoy. Hoy día vamos a tratar el tema sobre la pornografía. ¿Podrías comentar sabes de la pornografía? Bueno, sobre la pornografía es importante mirar que es ficción, ¿no? Sobre todo cuando somos adolescentes o jóvenes, buscamos mucha información sobre el sexo, ¿no? Y tú sabrás por tus amigos que muchas veces se recurre, ¿no?, a la pornografía para poder encontrar información, para saber de qué se trata. Pero lo principal que tenemos que saber de este tipo de material, como es la pornografía, es que es absolutamente ficción. La pornografía es un delito. Implica muchos delitos también la pornografía, porque también implica un proceso de delito de trata de personas, porque no muchas veces existen videos en el que realmente estén actrices o actores, ¿no?, sino más bien son situaciones de violencia real, de abuso real, como el caso, por ejemplo, del abuso sexual infantil, ¿no? Y se genera toda una red de tráfico de este tipo de videos que obviamente genera un mercado negro en el cual las personas adquieren ese tipo de material, pero que al ser un material que se comercia, se demanda mayor contenido. Y entonces, como en este caso la pornografía infantil, el contenido es el abuso infantil, implica que existan mayores casos de violencia y de abuso infantil. Bueno, yo también me he informado por las noticias que algunas personas suben pornografía infantil, como sucedió en el caso de la niñita de 3 años o 5 años, no recuerdo muy bien, pero esa niñita sufrió mucho, ya que un hombre de 56 años o más o menos violó a esa niña y todavía lo grabó y lo subió a las redes. Eso también es un delito grave y pues le dieron cadena perpetua a ese señor. Pues sería que muy penoso ese tema de la niña, ya que esa niña sufrió mucho, pues. La pornografía muestra, ¿no?, un tema de no placer general, ¿no?, sino de un placer masculino, desde el convertirse en objetos sexuales, ¿no? Entonces, el sexo no es eso. Entonces el abuso, el sometimiento, todo ese tema que a veces hay en la pornografía se asume como algo cotidiano, como algo normal, y eso no es. Es importante que las y los adolescentes sepan que eso no es normal, que no es así, que la vida sexual se inicia también de manera informada, de manera responsable, se inicia además también desde el momento en el que las personas, las adolescentes y los adolescentes se sientan preparados, ¿no? Y para sentirse preparados hay que estar informados, ¿no? Entonces creo que por allí podemos ir mirando ese tema. De hecho es un tema muy amplio que tendríamos que hablar como mucho tiempo, pero es importante, ¿no?, que podamos ir mirando información en diferentes instituciones. Tenemos a PROMCES, tenemos a Impares, tenemos también en los espacios de formación que puedan tener los adolescentes. También pedimos a que las autoridades, los profesores de los colegios, directivos de los colegios, den esta información a los profesores para que los profesores puedan dar esa información a los adolescentes.
de la secundaria, de la primaria, para que ellos vayan informándose, porque si es que los adolescentes o niños vemos esa clase de videos como la pornografía, nuestra mente se va a malograr, ya no va a poder concentrarse en los estudios, no va a poder ver su vida adolescente o niño. Ujú. Y porque merecemos también generar vínculos sentimentales, poder tener un espacio en el que podamos crecer de manera también desde el amor, que podamos crecer también desde el respeto, desde el cuidado de nuestra propia dignidad, ¿no? Entonces allí yo respaldo lo que tú vas mencionando desde la educación sexual integral en los colegios, que también los padres y las madres de familia podamos ir recogiendo información para poder trasladársela a nuestras hijas, a nuestros hijos, y que sobre todo cuando entre las amigas y los amigos podamos irnos contando, que hagamos el efecto multiplicador de lo que hemos conversado aquí, contando y replicando de que la pornografía no es el espacio o no es un medio válido para informarnos sobre el sexo. Gracias, Elisa, por esta entrevista. Recuerden seguir informándose sobre educación sexual integral y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Ha sido una interesante conversación entre Elisa y Milagros sobre este tema. Se pueden sacar muchas ideas, muchas frases del mismo, ¿no? Saber, ¿no? Bien, como bien dijo Elisa, y es que hay que preguntarle a la persona de confianza sobre este tema. Y claro, también esta persona debe estar preparada para poder responder a todas esas dudas. El adolescente, la adolescente, justamente por ello es que buscan información dentro de este material que realmente no es informativo. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con el bloque random. Chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien nuevamente en su bloque favorito Random. El día de hoy les comentaré 5 motivos por los cuales la pornografía no se considera un material educativo para enseñarles a niñas, niños y adolescentes sobre temas de sexualidad. Como primer motivo tenemos que la pornografía genera daños físicos y psicológicos en niñas, niños y adolescentes, ya que estos desean repetir ciertos patrones a consecuencia de los modelos sexuales nocivos presentados por internet, televisión y revistas. Como segundo motivo tenemos que la pornografía traslada un modelo de relación desigualitaria en el que la mujer cumple la función de objeto sexual disponible para el hombre. Además, se perpetúa y se normalizan los estereotipos de género tales como que el hombre es el único que puede tener deseo sexual permanente y la mujer responda al deseo sexual del hombre. Como motivo número 3, en el caso de los menores de edad, que son los más vulnerables, como sabemos, su cerebro aún no se encuentran capacitados para entender este tipo de material. Esto puede traer un gran impacto negativo al chocarse con escenas muy visuales. Esto puede permitir que normalicen esos tipos de actos. Motivo número 4. Como sabemos, existen formas de abuso sexual sin contacto físico. Dentro de esta tenemos espiar al niño o niña cuando se viste, mostrar los genitales ante él o la menor y también mostrar el material pornográfico a niñas, niños y adolescentes sin su consentimiento, vulnerando así su derecho a la dignidad e intimidad. Motivo número 5. Las niñas, niños y adolescentes pueden generar conductas sexualizadas problemáticas. Además, tener cierta predisposición a iniciar una vida sexual con expectativas poco realistas de estas relaciones, así como también
conductas sexuales de riesgo, distorsión de los roles de género, agresividad sexual y objetificación de la mujer. Esto ha sido todo por este bloque. No se olviden de comentar qué les pareció este tema, además qué otros temas propondrían para hablar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del programa. Es muy importante que tú puedas difundir esta información. El programa es necesario para que otras adolescentes se informen adecuadamente sobre este tema. Son propensos a que les pueda llegar datos, información y páginas que realmente no informan y que al contrario mal informan. Así que bueno, ya saben, como todos los sábados estamos transmitiendo desde las 7 de la noche por Facebook, Jóvenes por los DCDR. También recuerden que tenemos otras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Twitter, así que nos pueden seguir desde ahí. Muchas gracias nuevamente por estar hasta el final de la transmisión. Nos vemos la próxima semana en este programa Jóvenes por los DCDR. Chao.